¿Quién es Paco Caro y a qué se dedica? Pues Paco Caro es un periodista que se encarga de relatar, de contar, de ponerle palabras o dibujar acontecimientos, éxitos, hazañas, tristezas y aconteceres del mundo del deporte. Y se siente muy orgulloso de ello. Se siente satisfecho, porque además en estos tiempos que corren hay que sentirse mucho más satisfecho de poder desempeñar una labor que de alguna manera te permite unir, vincular dos aspectos importantes, como es el hecho de que te puede gustar comunicar y el hecho de que te gusta el tema incluso en el que estás inmerso y en el que puedes relatar, y además con todo lo particular que tiene siempre el mundo del deporte, que no tenemos que... Con el deporte hay un punto que se magnifica notablemente, sobre todo en estos tiempos que corren, muchísimo y de manera casi injusta. Es deporte. Deporte. Yo siempre recuerdo que hay una frase que decía Jorge Valdano, que creo que la extrajo él de algún otro sitio, pero yo se la leí a él, que decía que el deporte es un juego, una jaula de libertad, y ese concepto del juego igual a veces lo hemos magnificado, posiblemente porque es una de las áreas que nos permite conseguir satisfacciones con más inmediatez. Y a contar esas satisfacciones o las insatisfacciones de la derrota es a lo que me dedico. En una de esas profesiones que a día de hoy todavía es más vocacional, porque la complicación del momento hace que sea todavía más necesario afrontarlo con vocación, y que esa vocación te permita en ciertos momentos obviar la dureza del momento y las condiciones que obviamente no son buenas, son peores para aquellos que obviamente no tienen ni siquiera la fortuna de trabajar, pero que también para los que trabajamos son un poco más complicadas. Y en definitiva eso viene a ser un periodista, y en eso es lo que me considero alguien que tiene la fortuna de relatar el mundo del deporte, que son dos cosas que me gustan tanto relatar como el mundo del deporte. Informar, esencialmente comentar, que es teóricamente la esencia de mi trabajo, comentar, pero también otras áreas, editar eventos, la Liga de Campeones, seleccionar. Digamos que a día de hoy una de las principales características que tiene el desempeño de la profesión periodística es la necesidad de ser muy polivalente, y supongo que es otra de las características o cualidades que entiendo que puedo tener, la capacidad de poder desempeñar diferentes tareas e intentar que salgan lo mejor posible. ¿Por qué el deporte y qué hiciste antes de dedicarte a esto? El deporte creo que esencialmente porque siempre me ha gustado. Lo que pasa es que antes de definir mi trayectoria profesional hacia el mundo del periodismo deportivo, pues como sucede con muchísima gente, yo era un practicante asiduo de deporte casi insaciable. Yo he jugado al fútbol, jugaba al balonmano, era muy activo, entonces digamos que siempre me atrajo el mundo del deporte. Hay un momento en el que cuando estás estudiando y tienes que decantarte por una profesión, una carrera universitaria, pues supongo que hay una parte de mí que se retrotrajo a aquel momento en el que, cuando yo era pequeño, me dedicaba a relatar los partidos de Chiapas y demás, que curiosamente tanto los partidos de Chiapas como la aparición de los videojuegos creo que ha sido el germen de casi todos los relatores de deportes que hay hoy en día, porque de manera inconsciente tienes el vicio de acabar haciéndolo. Y decidí dedicarme al periodismo. Tuve la fortuna de que una vez que terminé la carrera, las diferentes prácticas que fui haciendo alimentaban esos dos hechos. El primero es querer dedicarme al periodismo, y el segundo, querer dedicarme al periodismo deportivo, porque, insisto, porque me gusta el deporte, y porque siempre pienso que con total y absoluta certeza, si yo no me dedicase al periodismo deportivo, prestaría casi la misma atención al deporte que puedo prestar hoy, y sería igual de aficionado. Y si antes te hablaba de los diferentes roles, ese que creo que tenemos casi todos los periodistas deportivos, de ambicionar, que contamos en muchos casos éxitos y envidiamos el hecho de no ser los protagonistas del éxito, y por eso, entre comillas, nos conformamos con contar esos éxitos, pues creo que eso siguió aumentando con el paso del tiempo, y porque me considero un aficionado al deporte en general, y porque me gusta el deporte, y porque siempre he querido dedicarme
dedicarme al periodismo deportivo, entendiendo una cosa y entendiendo sobre todo que a veces hemos desmadrado el concepto y la relevancia que tiene el periodismo deportivo. Eso es indudable. Si eres capaz de entender eso, poder dedicarte al periodismo deportivo plenamente, porque es un área fantástica por todo lo que rodea, por el tipo de gente que es actor de ese área, por el tipo de noticias que rodean ese área. Creo que, insisto, me hace ser afortunado, considerarme afortunado de poder hacerlo. ¿Cuál ha sido tu mayor logro, tu mayor meta? Fíjate, yo creo que la mayor meta que tiene todo el mundo que se dedica a día de hoy a esta profesión es el hecho de poder hacer lo que te gusta. Y como meta creo que es el hecho de poder hacerlo cada día de mi vida es importante como meta. Otra cosa es el hecho de qué relevancia tiene aquello que estás contando y si tú eres parte de ese acontecimiento, pues supongo que eso sí que te permite graduar más o menos la importancia de aquello que estás haciendo. Muchas veces tenemos la sensación los periodistas de creer que nuestro mayor logro a nivel profesional siempre va parejo con un logro, con el logro que relatas, con la relevancia del logro que relatas. Yo en eso no estoy plenamente de acuerdo. Creo que hay una parte de ti que se siente satisfecha más allá de la relevancia de aquello que estás haciendo y hay otra parte que obviamente va de la mano. Yo siempre recuerdo cuando trabajaba en la radio la posibilidad de poder estar contando una final de la Copa Davis en unas condiciones muy diferentes a las que hoy en día, por ejemplo, veo o se puede advierto en mi presente profesional. Yo contaba en un estudio a través de la pantalla de televisión con la señal de televisión española y con un ambiente que era extraído de un videojuego. Y entonces entiendes que al espectador que está en su casa, o en este caso al oyente que está en su casa, no le importa dónde tú estés. Tienes que relatarlo igual que si estuvieses allí mismo. Porque tú, de alguna manera, sobre todo en la radio, ya no tanto eres los ojos, porque los ojos es la pantalla de televisión. Pero tú tienes que descifrar, interpretar, decodificar lo que está pasando y contarlo. Y para mí, yo siempre digo que fue una experiencia fantástica estar durante 6-7 horas contando partidos de tenis. Además, consciente de las limitaciones de los medios que teníamos en ese momento. Y además me doy cuenta de la importancia porque poco después la final de Sevilla, de la Copa Davis, sí que la pudimos contar in situ. Y siendo obviamente mucho más satisfactorio porque eres parte de un triunfo, de un éxito que a lo mejor en el día de hoy el hecho de lograr la Copa Davis se ha convertido casi en rutinario, pero que antaño era un éxito fantástico, pues te sientes parte. Y repito, acabas compartiendo el hecho de lograr un hito de este tipo. Luego está, obviamente, y ahora mirando un poquito más al presente, el hecho de que yo ahora me dedico al balonmano. En el balonmano, obviamente, los mayores retos han sido los logros que han podido conseguir equipos o selecciones españolas. El Mundial de Suecia del 2011, porque una medalla en un campeonato del mundo para el deporte como el balonmano siempre es muy, muy importante, porque además te das cuenta de la repercusión que tuvo en España ese éxito, y porque de alguna manera la gente que nos dedicamos al balonmano, que relatamos el balonmano, siempre hay un referente que es incuestionable, que es Luis Miguel López. Y tú has escuchado a Luis Miguel López contar éxitos, contar una medalla campeonato del mundo en Túnez. De alguna manera también tú te sientes parte de la historia de este deporte en el momento en el que tu voz acompaña un éxito como ese. Y eso posiblemente puede convertir quizás lo que pasó en Suecia en el mayor hito. O, por ejemplo, lo que pasó con las chicas este verano, con las guerreras olímpicas en los Juegos de Londres. Yo siempre digo una cosa y no me duelen prendas. Una de las críticas que se me puede hacer a mí es el hecho de que en ciertos momentos da la impresión de que me puedo dejar arrastrar por el acontecimiento, y eso obviamente particulariza el modo en el que estoy relatando el evento. Yo siempre he creído que eso es parte del papel que tenemos que interpretar nosotros. Tienes que imbuirte tanto, tienes que bañarte tanto en lo que estás viendo, y sin perder la perspectiva siempre tienes que intentar, porque siempre imagino una cosa, quien está en su casa viendo un partido de la final del consolación de los Juegos Olímpicos, jugando la selección española, el que está en su casa quizás no quiere que tú no quiere tanta calma, porque él no está viviéndolo con calma, lo está viviendo con intensidad,
porque es deporte, y en el balonmano concretamente más, porque es un deporte tremendamente intenso, muy dinámico. Es deporte. Bueno, pues, insisto, dentro de cierta templanza, cautela, nunca veo mal el hecho de dejarte arrastrar. Insisto, quizás eso hace que los momentos en los que más te has dejado arrastrar sean aquellos hitos que tienes o los mayores logros que tengas a nivel profesional. ¿Qué piensas de la ética informativa a través de Internet en cuanto al deporte? La red de redes es obviamente es un peligro, en el sentido en el que tiene una multitud de virtudes a nivel de comunicación en cualquiera de las áreas y obviamente también en el periodismo deportivo. El gran problema es el hecho de que da la sensación de que cuesta cribar todo lo que llega, la cantidad, la masa, el volumen de información es tan descomunal que llega un punto en que da la impresión de que vale todo. Es un contenedor donde puedes dejar caer cualquier cosa. Además, con la enorme ventaja de... Hay una cualidad que tiene la posibilidad de comunicar a través de la red, y es la posibilidad de corregirte constantemente. Es decir, los errores, por ejemplo, en un medio de comunicación escrito tienen un problema, y es que quedarán ahí. La rectificación es posterior. En un medio de comunicación digital, no. La corrección es inmediata. Una enorme ventaja. Esa es la principal ventaja, y eso obviamente permite que quizás la gente pueda tomarse con un poquito más de ligereza el modo en el que pueda llegar a escribir, porque obviamente cualquier tipo de error que pueda tener puede solucionarlo con inmediatez. Insiste, quizás el mayor mérito que tiene, la mayor cualidad que tiene es que se maneja un volumen de información descomunal, y eso también debería obligarnos a una cosa, a todos los que somos consumidores de periodismo a través de la red, y no hablo ya de profesionales, hablo en general de consumidores, saber cribar y entender que también ahí en la red hay que ser consecuente y advertir, primero, que no todo vale, segundo y más importante, entender aquellos medios o revistas, publicaciones, escritos que tienen mayor calidad, porque, insisto, el riesgo es todavía mayor. La prensa escrita en ese asunto es fácil, es más fácil hacerlo porque tú recibes un periódico y tienes un día para leerlo. Puedes consumirlo con calma, aparte de que el concepto de lectura sea diferente en la red que en papel. Tú lo consumes y cualquier tipo el papel todo lo aguanta, que decían los clásicos. Pero las rectificaciones posibles o ciertas informaciones, cierto tratamiento de informaciones, también es más complicado. Yo creo que la red y la ética, precisamente la gente que se dedica al desempeño de la profesión dentro de la red, su principal responsabilidad es abstraerse de la posibilidad de la corrección inmediata, o de la corrección o de la eliminación. No. Tenemos que entender que, insisto, que son situaciones diferentes, pero también tenemos que entregarle al público la posibilidad de un producto que sea muy consumible y que no dé la sensación, repito, que si el papel todo lo aguanta, la red aguanta todavía más. Y creo que es un papel de una responsabilidad inaudita, pero inaudita. ¿Utilizas redes sociales y lees la prensa en Internet? Sí. Sí, ambas cosas, sí. Utilizo las redes sociales. Debo reconocer que nunca he sido... yo soy relativamente tardío a la hora de emplear las redes sociales. De hecho, yo cuando me abrí la cuenta de Facebook, la primera de ellas, yo la acabé cerrando al poco tiempo de dedicarme o de aparecer a trabajar en una tele, porque te das cuenta de que hay un montón de gente que yo no conocía. Yo entendía mi perfil de Facebook, como puedo entender el perfil de muchas de las redes sociales, como algo personal, pero que no refleja mi profesión periodística, ¿no? En ese momento no soy el redactor de Televisión Española, o no existente el redactor de la radio, no. Soy yo, Francisco José Cano, y ahí contaba mi vida y compartía fotos que van más allá de lo profesional. Y de hecho cerré el primer perfil básicamente porque me di cuenta de que había gente que entraba y que me agregaba gente y me hablaba gente con la que yo entendía que no podía formar parte de mi vida privada. Obviamente luego lo reabrí,
lo he acabado entendiendo, que eso va a ser así, para bien o para mal, y lo asumes. Pero repito, yo fui bastante tardío a la hora de acudir a las redes sociales. Las redes, yo entré, pues como sucede a muchos profesionales de esto, porque el Twitter, por ejemplo, es a día de hoy uno de los grandes canales de comunicación que puedan llegar a existir. Entonces tuve que acceder, porque me permitía acceder inmediatamente a la información sin necesidad siquiera de tener que buscarla yo, me la ofrecían inmediatamente. Y por ello me dice el perfil, ¿lo utilizo? Sí, siempre intento, y además es una de las grandes luchas que tengo, hacerle ver a la gente que el 95% de las veces el que está escribiendo no es el redactor, no es el periodista, escribe la persona. De hecho, mi perfil, el icono, no forma parte de la profesión, no es una foto mía, no tiene nada que ver con el periodismo, es una portada de un libro. Porque quiero que la gente entienda que no, me gustaría que la gente entendiese y que los comentarios que voy a hacer no son los comentarios de un trabajador de la empresa de radio y televisión española, son de una persona que se dedica, pero que aparte tiene otras inquietudes y otras cosas, y que quiere decir otras cosas y que no tienen por qué estar vinculadas con el mundo del deporte, del periodismo, del balonmano en este caso. Y leo periódicos a través de la red, sí, es evidente, siempre creo que es lo mismo, tú consumes un periódico que puedas llegar a comprar y lo consumes despacio, lo digieres, pero es evidente que luego al final accedes mayoritariamente a toda la prensa a través de internet. Yo en papel leo un periódico al día, uno, y puedo ojear otros pues para cosas como columnistas o reportajes o secciones concretas que puedan llamarme la atención, y el resto del tiempo siempre estoy utilizando la prensa digital todo el tiempo, aparte, entre otras razones, por eso que te decía, porque la actualización es tan grande, es tan inmediato la posibilidad de acceder a todo, que lo convierte casi en una obligación. A mí me sorprende mucho cuando hay gente que se dedica a esto y que siempre dice que no atiende a... Bueno, yo entiendo que sobre todo el tema de las redes sociales es un problema insisto, sobre todo para si quieres desligar tu vida personal de la profesional, pero es evidente que tienen un valor descomunal. A día de hoy no existe un canal de comunicación o de información con tantísimo poder como una red social. ¿Qué futuro le ves al periodismo digital, hablando de deporte? Muchísimo. Muchísimo. En realidad, el periodismo digital le veo más futuro que al periodismo escrito. No creo, sinceramente, pese a que los más agoreros dicen que sí, que acabe fagocitándolo, pero obviamente el periodismo digital tiene una serie de cualidades y de características que permiten que acabe absorbiendo mucho el mercado del periodismo escrito. Concretamente en el mundo del deporte tenemos que tener presente que estamos hablando de una disciplina con un dinamismo tan brutal, tan brutal, que el valor de Internet es impagable. Es decir, la prensa escrita, el papel está hecho para el análisis, algo más mesurado, reflexivo, lo que antes te comentaba, para que te decodifiquen esa noticia, el mensaje que quieras decir o lo interpretes. Pero el periodismo deportivo no puede vivir, es imposible que viva ajeno a la red, porque en fin, es una sucesión de acontecimientos tan constante. A mí, por ejemplo, siempre he dicho, hace 10 años, cuando a lo mejor Internet estaba todavía obviamente mucho menos evolucionado, y tanto en contenidos y continente, pues yo podía entender que había cierto recelo, pero la realidad es que a día de hoy tú llegas a poder seguir el día a día del mundo del deporte simplemente a través de una pantalla de un ordenador, y con una actualización constante vas viéndolo. A día de hoy tú puedes seguir un partido de fútbol con una actualización constante. A día de hoy tú puedes estar viendo un partido de fútbol y consumiendo los 7 partidos restantes que se están jugando ese día en la jornada de la Liga de Campeones, y puedes estar siguiendo todo lo que está pasando jugada a jugada. El poder que tiene eso es descomunal. Hoy en día puedes estar contando cualquier acontecimiento y lo tienes tan sencillo como que dar al F5 te permite conocer el resto de resultados inmediatamente, con una crónica, porque además aparece recogido, con un análisis, con un desmenuce detallado de ciertos aspectos.
de hecho, creo que el dinamismo que tiene el periodismo deportivo o que tiene el deporte, solamente hay algo que puede arrastrarlo, que puede cabalgar a su lomo, y es la prensa digital. Es evidente que no hay muchas, porque además, ya te he dicho, porque en el momento en el que esos análisis que antes te apuntaba que tiene la prensa escrita, también puedes meterlos. Tienes todo el trabajo hecho.